Amigos, amigas del comercio, bienvenidos. ¿Ya te enteraste? Volvimos. Este es el Team Ichimercio y aquí estamos en el comercio con Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Cómo ha estado? Qué gusto tenerle aquí en este programa Voces del Comercio. Gracias, Jorge. Un saludo cordial a usted, a quienes nos ven. Mi satisfacción de estar nuevamente en el comercio. Es parte de la historia de la ciudad y del país. Mi congratulación y la expectativa de que este proyecto siga para adelante unos tantos décadas más. Así es que qué satisfacción estar con usted. Por muchos años más. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto tenerle. Vamos a hablar de algo tan interesante que ha pasado en el país. El fallo que da Estados Unidos contra el excontralor Pollitt. Ustedes como Comisión Nacional Anticorrupción le denunciaron ahí a su debido tiempo. Pero ¿qué pasó? Él les planteó un juicio y les ganó. Así es. Tal vez un antecedente. En el año 2015 se constituyó la Comisión Nacional Anticorrupción por mandato de sectores populares, trabajadores, indígenas, gremios, particularmente ingenieros, abogados, médicos, algunos sectores del pensamiento universitario, porque no había un contrapeso de investigación al periodo del régimen de aquella época. Así nace la comisión en mayo del 2015 y en el 2015 mismo presentamos en septiembre una denuncia sobre el caso Manduriaco, una hidroeléctrica ubicada entre las provincias de Pichincha y de Imbabura, construida por Odebrecht con un sobreprecio extraordinario, el 162% de sobreprecio en la obra. Esto es en el mes de septiembre. Y en febrero del 2016, una nueva denuncia nuestra, por la cual señalábamos el siguiente hecho, que el terreno del Aromo, que fue adquirido por unos comuneros y quitados a los comuneros casi a la fuerza por un grupo familiar, resolvieron venderle al Estado. ¿Cuánto valía ese terreno? Ese terreno estaba catastrado más o menos en 250 o 300 mil dólares. El Aromo lo venden al Estado en 10 millones de dólares. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo puede ser en el un caso y en el otro que no exista una acción de Contraloría que cuide los recursos del Estado? Presentamos la denuncia también por esta adquisición de tierras del Aromo. Presentamos al fiscal. El fiscal evidentemente lo que hizo es poner en el cesto de la basura la denuncia de lo del Aromo, y eso le sirvió de pretexto a Carlos Pollitt para decir, allí hay una denuncia falsa y temeraria, lo dijo también el fiscal, y inmediatamente vino el juicio en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción. O sea, es por el Aromo. Fundamentalmente fue por eso, porque el tema de Manduriaco todavía está en fiscalía. Claro, recién salió, todavía está en fiscalía. ¿Qué tiene que ver con Odebrecht, no es cierto? Claro, pero encontró el resquicio. Polidel buscaba un resquicio para frenarle a la comisión, porque detrás de estos dos temas habían otros que nosotros estábamos trabajándolos. Viene el juicio, rápido, yo diría que muy sumario, y una jueza que se llama Karen Matamoros, a mi modo de ver, que no escribió la sentencia, yo tengo la impresión de que le entregaron hecho el documento, resolvió sentenciarnos a 1 año de prisión a todos los miembros de la comisión y multarnos en un salario equivalente al del Contralor para que le pagáramos como indemnización por las calumnias. En ese mismo momento, esto ocurrió el día 20 de abril del 2017, en ese mismo momento el abogado de Pollitt, un doctor Ulloa, resolvió a nombre del Contralor de aquel momento pedir que se nos levante la sanción, porque él decía, ya les hemos sancionado, el país les ha sancionado, la justicia les ha sancionado. Una sanción y estos moral, señores, ¿no? Que se vayan nomás a la casa. Eso es lo que ocurrió como el hecho concreto. Pero de todas maneras, la circunstancia con el tiempo nos ha dado la razón en los dos temas. Y le voy a decir, Jorge, por qué.
Porque en el tema del aromo, posteriormente fueron sancionados el vendedor de esos terrenos con el sobreprecio. La familia, el padre y el hijo fallecieron en el curso del juicio, y la sanción también salpicó al contralor, evidentemente. De tal manera que allí nos dio la razón, evidentemente, la justicia. Y en el caso de Manduriaco, que era el otro tema que le preocupaba a él, hace 2 años más o menos, la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, un nombre tan largo, pero así se llama esta superintendencia, estableció que había un acto colusorio entre SELEG y el proveedor, que era Odebrecht. Y Odebrecht. Le multó a la SELEG de ese entonces en $1 millón y a Odebrecht en $60 millones. El acto colusorio, por lo tanto, quedó comprobado. Claro. Con estos elementos hemos retornado a Fiscalía para decir en la Fiscalía: ahora hay que ir por el resto, por los tiburones, que son los que patrocinaron este proceso y que son los que tienen responsabilidades en el peculado, y lo de peculado no prescribe, de tal manera que las cosas todavía hay que hacer justicia en este punto. De lo de Estados Unidos, ciertamente, nos han dado la razón. Para nosotros no hay aquí un tema de vendetta individual, personal o de grupo, simple y llanamente hay el reconocimiento nacional, diría yo, y ahora internacional, de que estábamos en la justa razón de las acusaciones hechas al Contralor Poli, y que evidentemente ha quedado al descubierto que la justicia ecuatoriana, de alquiler en algunos momentos, habían cerrado el camino. Una experiencia importante, interesante. El día 20 de abril del 2017, cuando recibimos la sentencia y se suponía que íbamos a ir presos, la doctora Isabel Robalino dijo públicamente, esto ya es la manera de anécdota, ella a todos los miembros de la comisión nos decía, los jóvenes, los compañeros jóvenes de la comisión, y dijo exactamente: si a los jóvenes les llevan presos, yo también me voy presa. Porque ella también había sido parte de este juicio, ¿verdad? Claro, porque ella era miembro de la comisión. ¿Quién nomás estaba? Estaba usted, estaba la doctora Robalino. Yo voy a comenzar nombrando a los 4 que ya no nos acompañan, porque han fallecido. Así es. En homenaje a ellos. Estaba como primer coordinador Jorge Rodríguez Torres. El doctor Jorge Rodríguez. Y formaban parte también de la comisión Julio César Trujillo, Isabel Robalino y María Arboleda. Ellas han fallecido. Adicionalmente estamos Simón Espinosa, Francisco Muñoz y yo. La comisión se ha ido reconstituyendo con mandato de los sectores que la constituyeron en el 2015 de manera paulatina, y allí tenemos ahora otros compañeros, personalidades importantes. Ojalá no me olvide los nombres, voy a decirlo brevemente. Claro, claro. Enrique Galarza, ya dije Francisco Muñoz, Juan Cubi, Marco Antonio Rodríguez, Gustavo Vega, Verónica Miranda, Jimena Moreno, Ramiro Beltrán, Alfredo Borja, creo que están todos, y Enrique Galarza. Enrique Galarza. Ese es el equipo que trabaja ahora en esta tarea. Fueron defensores de este proceso, entre otros Felipe Rodríguez, hijo de Jorge, y lo hizo con mucha inteligencia. Y evidentemente aquí el problema no era que el abogado no había podido presentar las pruebas, era que había una voluntad política para sancionarnos. Estaba determinado aquello. Y entonces, el 20 de abril a las 3 de la tarde, resolvieron que éramos culpables. Eso lo habían resuelto antes. Claro. Eso es clarísimo. Pero el tiempo, insisto, no solo que nos da la razón, sino que le da al país un mensaje, que tarde o temprano la justicia llega primero, y en segundo lugar, que cuando hay convicciones en la lucha por el país, porque esta es una comisión que no le cuesta un centavo a nadie. Así es. Cuando hay convicciones por la lucha y no hay mediatismos de farándula política electoral ni mediatismos de otra naturaleza, el trabajo tesonero de estos grupos humanos de la sociedad civil
Son transparentes, tenemos más de 100 delitos denunciados en Fiscalía, ninguno de ellos han podido decir que no tengan los procedimientos adecuados, y estamos en esta tarea, seguimos en esta tarea con luchas emblemáticas, porque como somos pocos, sí, y como con esto lo digo todo, yo soy el más joven de la comisión, evidentemente que vamos a un ritmo más lento en algunos temas, pero hoy, por ejemplo, estamos empecinados, Jorge, en defender el patrimonio de Quito, que es el Hotel Quito. ¿Qué está pasando con eso? Primero me presentamos una demanda para medidas cautelares que le impidan al municipio el que se construyan las torres en favor de los que supuestamente compraron una adquisición hecha por una empresa china. Primero aquello, las medidas cautelares han sido dadas. Y en segundo lugar, tenemos un criterio, la comisión llevó este tema a Fiscalía en el año 2020, que el Hotel Quito fue vendido irregularmente en la época del señor Espinosa por parte del IES. Siendo una venta irregular, por lo tanto, debe revertirse esa venta y volver el hotel a propiedad del IES. Y hemos mirado que en las últimas horas el propio presidente del IES ha señalado que se está estudiando allí la posibilidad de anular esa venta y de revertir el Hotel Quito en favor del IES, porque es una propiedad de todos nosotros, de los afiliados, jubilados, etcétera, del IES. De tal manera que esa sería una forma importante de saldar una deuda con el IES y al mismo tiempo de cuidar un patrimonio. De tal manera que estamos en ese tema para hablar de la contemporaneidad en el ejercicio de nuestras funciones como miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Volviendo un poquito al tema de Carlos Polit, a mí me queda una preocupación, y es una preocupación grave de lo que sucede aquí en el país, porque Polit invierte todo lo que tenía, todos sus dineros que son mal habidos. Ahora ya podemos decir eso porque hay una sentencia. Hay 2 sentencias en Ecuador y esta sentencia en Estados Unidos, pero lamentablemente todo el dinero que se va a incautar el gobierno de los Estados Unidos no va a regresar a Ecuador. ¿Cuál es la posición de la Comisión Nacional Anticorrupción ante eso? Es que ha sido sancionado, además como ciudadano norteamericano, porque claro, Polit tenía la nacionalidad norteamericana además, ha sido sancionado allá en el marco del establecimiento del establishment norteamericano, de las normativas legales correspondientes, y evidentemente como está en ese territorio, las cosas van a quedar allá. Y aquí intentan, me parece que el único bien que se ha aprobado que tiene es la suite. ¿Es un departamento? No, es la suite donde recibí el dinero. De tal manera que esa suite creo que tiene un valor de 150, 160 mil dólares. Y eso es todo lo que... Porque todo lo sacó al exterior, todo a Estados lo sacó Unidos. Fuera del país. De tal manera que este es son los casos graves, ¿no? Que en este país no se puede recuperar el dinero asaltado. Pero el dinero asaltado es enorme. Lo que ocurre es que Odebrecht y el proyecto de ese político, de ese entorno, lo que hacían es asegurarse que existieran autoridades, como el caso del Contralor, que les proteja de los sobreprecios, les proteja de las obras mal hechas, les proteja de su comportamiento irregular, anómalo y de asalto al país. Y qué mejor que tener un Contralor que nunca encontraba nada raro y que las glosas las iba borrando conforme los requerimientos. Pero esto es como Odebrecht. ¿Y qué ha pasado con las actividades de venta petrolera? ¿Y qué ha pasado con el tema energético? ¿Y qué ha pasado con el propio CELEG? ¿Qué ha pasado con otras, la venta de insumos médicos y medicinas? Es decir, como se distribuyeron en el país varios renglones, varios espacios para el asalto, porque tenían la protección de alguien que nunca iba a hacer revisión de cuentas. Claro. Entonces, eso es lo que ha sucedido, y la impunidad sabían que se la garantizaban de esa manera. De todas formas, yo creo que lo que está ocurriendo en el país, por las acciones de la Fiscalía, hablando de Metástasis y Purga, por la acción de la sociedad civil, hablando de la Comisión Nacional Anticorrupción y de otros sectores, de la prensa de investigación, del periodismo de investigación, creo que hay una actitud nacional
de ponerle mucha atención a la corrupción, porque no se trata solamente de acusarle que se ha llevado algo, la corrupción tiene 1000 máscaras. Desde aquello que acabo de señalar, que alguien se tomó algo, de aquellos que asaltan los recursos del país, de aquellos que tienen actos colusorios con los sectores públicos, pero también hay algo de fondo. Si sumamos lo que se ha perdido en las últimas 2 décadas, estamos hablando de 50 a 55 mil millones de dólares. ¿Cuál es el presupuesto del Estado ecuatoriano en este año? Bueno, solo de déficit tenemos como 10.000 millones. Pero el presupuesto está entre los 70 mil millones de dólares. Si no hubiese habido tanto asalto, tendríamos financiado el presupuesto. Es decir, la corrupción y no nos tendríamos la situación tan emergente que vive el país en materia de salud, en materia de educación, en materia energética. Y todavía falta por cuantificar cosas, ¿no? Hablando de materia energética. De tal suerte que yo creo que la conciencia nacional se moviliza ahora a propósito de comprender que la lucha anticorrupción no solamente es una postura, ni puede ser, sino debe ser un compromiso de vida, de un compromiso ético para impedir el asalto en una sociedad en la que es indispensable buscar equilibrios en función de los más altos intereses del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos haber estado aquí. Confiamos como sociedad civil en lo que hace la Comisión Nacional Anticorrupción, en su labor, ustedes lo han demostrado. Les pedimos que sigan adelante y gracias, Jorge. Esa es la labor, ¿no? Es un compromiso difícil, labrado, tenemos otras cosas que se van quedando en el camino, a veces es así, pero también hay prioridades. Y bueno, una de las prioridades es esta tarea que la hemos asumido con los compañeros y las compañeras que hoy forman parte de la comisión y siguiendo el ejemplo de aquellos que nos precedieron, con quienes yo pude compartir muchas horas, mucho tiempo, conocer su voluntad de trabajo, su decisión de servicio al país, y lo hicieron además desde sus actividades profesionales, porque como Isabel Robalino pues cumplió muchas actividades públicas. Un gusto, repito, haber estado aquí en los espacios del diario El Comercio. Muchísimas gracias. Ha sido la presencia de Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha estado aquí en los estudios de El Comercio. También es investigador, es historiador. Ha hecho mucha labor sobre la historia de la medicina en el Ecuador. Bastante labor que ha hecho acá el doctor Germán Rodas. Muchísimas gracias. Eso es lo que dejamos de hacer por estar en estas tareas. Ahí están acumuladas algunas cosas, pero hay que darse tiempo. La vida es corta y hay que darse tiempo. Y para mí creo que es más corta que para usted. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Te gustó esta entrevista? ¿Qué te pareció? ¿Qué más podemos comentar acerca de la corrupción en el país? Así que te invitamos a unirte al Team Michimercio. Muchísimas gracias a todos y tengan un resto de jornada espectacular.